Evangelio de hoy. Jueves 3 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 31 al 47. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que os salvéis. Juan era la lámpara que arde y brilla. Y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo. Esas mismas obras que realizo dan testimonio de mí. De que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Pero vosotros nunca habéis escuchado su voz. Ni habéis visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros. Porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres. Además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros? ¿Y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Porque él escribió acerca de mí. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? El testimonio que valida a Jesús. Jesús se enfrenta a la incredulidad de los líderes religiosos, quienes no pueden aceptar su identidad y misión. Para ellos, la autoridad se basa en la ley y el testimonio humano. Sin embargo, Jesús les explica que su testimonio no proviene de sí mismo, sino que es el Padre quien lo autentifica. La validación de Jesús no depende de la aprobación de los hombres, sino del plan divino que se manifiesta en sus obras y en la revelación de Dios a lo largo de la historia. Aquí encontramos una profunda enseñanza. En nuestra vida de fe, no debemos buscar la validación del mundo, sino la certeza que proviene de Dios. Muchas veces queremos ser reconocidos, recibir aprobación de los demás. Pero lo verdaderamente importante es que nuestra vida esté en consonancia con la voluntad de Dios. Juan el Bautista, un testigo de la verdad. Jesús menciona a Juan el Bautista como un testigo de su misión. Juan fue enviado como precursor, anunciando la llegada del Mesías y llamando al arrepentimiento. Su testimonio fue fuerte, pero limitado. Pues aunque fue una luz en la oscuridad, no era la luz definitiva. Esto nos enseña que las personas pueden ser instrumentos de Dios. Pero nuestra fe no debe depender de figuras humanas, sino de Cristo mismo. A veces nos aferramos a líderes religiosos, a tradiciones. Pero olvidamos que la fuente de nuestra fe es Cristo. Es importante reconocer a quienes nos guían en el camino espiritual, pero siempre con la conciencia de que solo Jesús es la verdad plena. Las obras de Cristo como prueba de su divinidad. Jesús señala que sus obras son el mayor testimonio de su origen divino.
los milagros que realiza, sus enseñanzas, su misericordia con los pecadores. Todo apunta a que Él es enviado por el Padre. Sin embargo, los fariseos, a pesar de ver estas señales, siguen sin creer. Aquí vemos como muchas veces podemos tener delante de nosotros la verdad, pero por nuestros prejuicios, nuestro orgullo o nuestra cerrazón, no la aceptamos. Dios sigue actuando en el mundo. Sigue manifestándose en nuestra vida. Pero si nuestro corazón está endurecido, no seremos capaces de verlo. La falta de escucha y la dureza de corazón. Jesús les reprocha a los judíos que nunca han escuchado la voz de Dios ni han dejado que su palabra habite en ellos. A pesar de que conocían las Escrituras, su corazón estaba lejos de Dios. Creían que su conocimiento les garantizaba la vida eterna. Pero se negaban a reconocer a aquel a quien las Escrituras anunciaban. Esto nos habla de un peligro presente también hoy. Conocer la fe sin vivirla. Podemos saber mucho sobre Dios. Leer la Biblia, ir a la iglesia. Pero si su palabra no transforma nuestra vida, seguimos lejos de Él. No basta con la información. Necesitamos la conversión del corazón. La búsqueda de la gloria humana. Jesús señala que una de las razones por las que los judíos no creen en Él es porque buscan la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Se preocupan más por la aprobación de los demás que por la verdad. Esta es una tentación que sigue vigente en nuestra sociedad. Buscamos éxito, reconocimiento, prestigio. Y en ese afán muchas veces dejamos de lado los valores del Evangelio. Seguir a Cristo implica renunciar a la búsqueda de la aprobación del mundo y vivir para la gloria de Dios. Esto no significa que debamos despreciar a los demás, sino que nuestra prioridad debe ser la fidelidad a Dios, aunque eso implique ser rechazados o incomprendidos. La falsa seguridad en la religión. Jesús les advierte a los fariseos que no serán Él quien los acuse ante el Padre, sino Moisés, en quien ellos confían. Moisés, a quien veneraban como el gran legislador, escribió sobre Jesús, y sin embargo, no creen en Él. Esto nos muestra que la religiosidad exterior no es garantía de salvación. Podemos practicar nuestra fe externamente, cumplir normas, realizar rituales. Pero si no creemos realmente en Cristo y no vivimos según su enseñanza, nuestra fe es vacía. Jesús nos llama a una relación auténtica con Dios, basada en el amor y la verdad, no en una simple observancia externa. El peligro de rechazar la verdad. El Evangelio nos muestra que el rechazo a Jesús no es por falta de pruebas, sino por la dureza del corazón. Los fariseos tenían todos los testimonios a su favor. Las Escrituras, las obras de Jesús, la voz del Padre. Pero no quisieron aceptar la verdad. Esto nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces Dios nos ha hablado y hemos ignorado su voz? ¿Cuántas veces hemos preferido seguir nuestro propio camino en lugar de escuchar su llamado? Dios siempre nos da señales, pero debemos estar dispuestos a recibirlas con humildad. La importancia de acudir a Cristo para tener vida. Jesús dice: no queréis venir a mí para tener vida. Esta afirmación es clave, porque nos muestra que la vida verdadera solo se encuentra en Él. Podemos buscar sentido en muchas cosas: el éxito, el dinero, el placer, pero solo en Cristo encontramos la plenitud.
Acudir a Jesús es más que creer en Él intelectualmente. Es confiarle nuestra vida, es poner en sus manos nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y nuestras decisiones. Él nos ofrece la vida eterna. Pero debemos responder con fe y entrega. La ceguera espiritual y la resistencia al cambio. El problema de los fariseos no era la falta de conocimiento, sino la ceguera espiritual que les impedía ver la verdad. Ellos estaban convencidos de su propia justicia y de su interpretación de la ley, pero al mismo tiempo eran incapaces de reconocer la obra de Dios en Jesús. Esta actitud es un peligro latente también para nosotros hoy. Podemos tener muchas certezas, creencias firmes, incluso una vida religiosa activa. Pero si nuestro corazón no está abierto a la acción de Dios, nos arriesgamos a caer en la misma actitud de los fariseos. Aceptar a Cristo implica estar dispuestos a cambiar, a dejar nuestras seguridades humanas para confiar en Dios. Muchas veces nos aferramos a nuestras tradiciones, costumbres e ideas preconcebidas, pensando que en ellas está la verdad, cuando en realidad solo Cristo es la verdad. Ser discípulo de Jesús implica una constante conversión, una disposición a dejarnos sorprender por su presencia y por la manera en que Él obra en nuestra vida. Las Escrituras y su testimonio sobre Cristo. Jesús señala que las Escrituras dan testimonio de Él. Pero los fariseos, a pesar de estudiarlas minuciosamente, no logran entenderlas en su verdadera dimensión. Este es un mensaje profundo para nosotros. Leer la Biblia no es suficiente, si no la leemos con un corazón abierto a Dios. El conocimiento de la palabra de Dios debe llevarnos a una relación viva con Cristo, a un encuentro personal con Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra, hemos leído el Evangelio? Pero seguimos viviendo como si Dios no nos hubiera hablado. La Sagrada Escritura no es un simple libro de normas o relatos antiguos. Es la voz viva de Dios que nos llama a la conversión. No basta con conocer la letra. Es necesario acoger el espíritu que la inspira y dejar que transforme nuestra vida. La coherencia entre la fe y la vida. Jesús denuncia que los fariseos buscan la gloria de los hombres en lugar de la gloria de Dios. Su religiosidad se ha convertido en una fachada, en un medio para obtener prestigio y reconocimiento social. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Vivimos nuestra fe de manera auténtica o solo de forma superficial? Ser cristiano no significa simplemente cumplir con ciertos ritos o normas, sino vivir según el Evangelio. La fe verdadera se traduce en amor, en misericordia, en servicio a los demás. Si nuestra vida no refleja la luz de Cristo, entonces nuestra fe está vacía. Dios no busca creyentes de nombre, sino discípulos que vivan su amor en el mundo. El testimonio de Moisés y la responsabilidad de la fe. Jesús les dice a los fariseos que Moisés mismo los acusa, pues ellos han puesto su confianza en la ley, pero no han entendido su verdadero sentido. Moisés habló de la llegada del Mesías, pero ellos se niegan a aceptarlo. Esta afirmación es fuerte porque nos muestra que incluso aquello en lo que creemos estar seguros puede volverse en nuestra contra si no lo vivimos con autenticidad. La fe no es solo un conjunto de doctrinas que aceptamos intelectualmente, sino una relación viva con Dios. No basta con decir que creemos en Él. Es necesario que nuestra vida refleje esa fe.
Si realmente creemos en Cristo, nuestras acciones deben mostrarlo. El testimonio de Moisés es un llamado a vivir la fe con coherencia. A no quedarnos solo en palabras, sino a traducir nuestra creencia en obras de amor y justicia. La urgencia de la decisión por Cristo. Este pasaje del Evangelio nos pone ante una decisión crucial. O aceptamos el testimonio de Jesús y lo seguimos. O lo rechazamos y nos alejamos de la verdad. No hay término medio. La fe no es algo opcional o secundario en nuestra vida. Es una cuestión de vida o muerte, de salvación o condenación. Jesús sigue llamándonos hoy. Sigue hablándonos a través de su palabra, de su iglesia, de los acontecimientos de nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar su voz y a seguirlo? O, por el contrario, ¿seguiremos buscando excusas para no comprometernos con Él? La decisión por Cristo requiere valentía. No siempre será fácil, muchas veces significará ir contra la corriente. Renunciar a ciertas comodidades o seguridades humanas. Pero es la única decisión que nos conduce a la vida eterna. Aferrarnos a Cristo es abrazar la verdad, la paz y la plenitud que solo Él puede dar. El amor de Dios como fundamento de nuestra fe. Jesús señala que el verdadero problema de los fariseos es que no tienen el amor de Dios en su corazón. Esta afirmación es clave. Sin amor, la fe se convierte en un conjunto de reglas vacías. En una carga pesada en lugar de una fuente de vida. Dios no nos llama simplemente a obedecer normas, sino a amarlo con todo nuestro ser. Y a vivir ese amor en nuestra relación con los demás. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, el amor debe ser el centro de nuestra vida. Amar a Dios no es solo sentir emociones piadosas. Es vivir en comunión con Él, confiar en su voluntad. Dejar que transforme nuestro corazón. Y ese amor debe traducirse en gestos concretos hacia los demás. Perdón, generosidad, paciencia, servicio. El gran desafío del cristianismo no es conocer muchas doctrinas o realizar muchos ritos, sino amar como Cristo nos amó. Solo así seremos testigos auténticos de su presencia en el mundo. La fe que transforma nuestra existencia. Jesús no vino solo a darnos enseñanzas, sino a transformar nuestra vida. Su mensaje no es solo una filosofía bonita, es la verdad que nos salva. Pero esa verdad solo tiene efecto en nosotros si la acogemos con un corazón sincero. La fe no es una teoría, es una experiencia de vida. Cuando creemos en Cristo de verdad, nuestra manera de ser cambia. Aprendemos a confiar en Dios incluso en los momentos difíciles. Encontramos sentido en medio del sufrimiento. Descubrimos una paz que el mundo no puede dar. La fe nos transforma desde dentro. Y nos hace testigos de la luz de Cristo. El llamado a vivir en la verdad. Jesús nos advierte sobre el peligro de vivir en la mentira. De buscar la gloria humana en lugar de la verdad de Dios. Vivir en la verdad significa ser sinceros con nosotros mismos. Reconocer nuestras debilidades y abrirnos a la acción de Dios. No podemos engañar a Dios con apariencias. Él conoce nuestro corazón. La verdad nos hace libres. Nos da una alegría que no depende de las circunstancias externas. Cuando vivimos en la verdad de Cristo, encontramos nuestro verdadero propósito. Nuestra identidad como hijos de Dios. La fe como respuesta al llamado de Dios. Jesús no obliga a nadie a creer en Él.
pero sí nos muestra con claridad que solo en su palabra encontramos la vida. La fe es nuestra respuesta a ese llamado de amor que Dios nos hace constantemente. No se trata solo de aceptar intelectualmente lo que Jesús enseña, sino de vivir en comunión con Él, de confiar en su voluntad y de dejar que transforme nuestra existencia. Aceptar la fe implica abandonar ciertas seguridades humanas. Nos exige renunciar a nuestro orgullo, a nuestras propias maneras de pensar, para acoger el plan de Dios. Muchas veces queremos que Dios se adapte a nosotros. Pero la verdadera fe nos llama a que nosotros nos adaptemos a Dios, confiando plenamente en su amor y sabiduría. El peligro de la autosuficiencia espiritual. Uno de los mayores obstáculos para la fe es la autosuficiencia. Los fariseos creían que ya lo sabían todo, que eran justos por sí mismos y que no necesitaban a Jesús. Este peligro sigue presente en nuestra vida. Cuando pensamos que no necesitamos de Dios. Cuando creemos que podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas o que nuestras buenas obras nos bastan sin una relación sincera con Cristo. Dios nos ofrece su gracia, pero solo podemos recibirla si reconocemos que la necesitamos. Quien se cree autosuficiente se cierra a la acción de Dios y corre el riesgo de vivir una fe superficial, sin profundidad ni transformación. La relación entre la fe y las obras. Jesús nos muestra que la fe verdadera no se queda solo en palabras, sino que debe traducirse en acciones concretas. No basta con decir que creemos en Dios. Es necesario demostrarlo con nuestra vida. Los fariseos eran expertos en la teoría, pero sus corazones estaban lejos de Dios porque sus obras no reflejaban el amor y la misericordia que Él pide. Una fe sin obras es estéril. No significa que nos salvemos por nuestras acciones, sino que si realmente creemos en Dios, nuestra vida debe reflejar su presencia. La fe nos transforma y nos impulsa a vivir de manera diferente, con justicia, con humildad y con amor. El testimonio de la palabra en nuestra vida. Jesús reprocha a los fariseos porque las Escrituras hablan de Él, pero ellos se niegan a reconocerlo. Esto nos hace reflexionar sobre cuánto permitimos que la palabra de Dios tenga un impacto real en nuestra vida. ¿Leemos la Biblia solo como una obligación? ¿O dejamos que transforme nuestra manera de pensar y actuar? La palabra de Dios no es solo un conjunto de historias antiguas. Es un mensaje vivo que sigue hablándonos hoy. Nos guía, nos consuela, nos corrige y nos impulsa a crecer en nuestra relación con Dios. Pero para que tenga efecto en nosotros, debemos acercarnos a ella con un corazón humilde y abierto. El rechazo a Cristo y sus consecuencias. El Evangelio nos muestra que rechazar a Cristo no es algo sin consecuencias. Quienes se cerraron a su mensaje no pudieron experimentar la plenitud de la vida que Él ofrece. Lo mismo ocurre hoy, si decidimos vivir lejos de Dios. Tarde o temprano experimentamos el vacío y la confusión de una vida sin sentido. Jesús es la luz que ilumina nuestra existencia. Cuando lo rechazamos, caminamos en la oscuridad. No se trata de un castigo impuesto por Dios, sino de la consecuencia natural de apartarnos de la fuente de la vida. La invitación de Cristo siempre está abierta. Pero somos nosotros quienes debemos decidir si lo seguimos o lo ignoramos. La humildad como clave para reconocer a Dios.
Uno de los grandes problemas de los fariseos era su orgullo. Se consideraban superiores a los demás. Y no estaban dispuestos a aceptar que necesitaban cambiar. La soberbia nos impide ver a Dios. Porque nos encierra en nosotros mismos. En nuestras propias razones e interpretaciones. La humildad, en cambio, nos abre a la verdad. Solo cuando reconocemos nuestra pequeñez y nuestra necesidad de Dios podemos recibir su gracia. Jesús nos enseña que los humildes son los que heredan el reino de Dios. Porque tienen el corazón dispuesto para acoger su amor. El amor como el mayor testimonio de la fe. Jesús nos dice que la falta de amor es lo que impide que muchos crean en Él. La verdadera fe no es solo una cuestión de conocimiento, sino de amor. Si nuestro corazón no está lleno del amor de Dios, difícilmente podremos reconocer su presencia en nuestra vida. Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí que amemos. Amar significa salir de nosotros mismos. Preocuparnos por el otro, ser pacientes. Perdonar, ayudar a quienes nos necesitan. Un cristiano sin amor es una contradicción, porque Cristo es amor. La perseverancia en la fe. Creer en Jesús no es un acto puntual, sino un compromiso constante. La fe debe cultivarse, alimentarse y fortalecerse cada día. Muchas veces podemos pasar por momentos de duda, de dificultades, de pruebas que nos hacen cuestionarnos. Pero en esos momentos es cuando más debemos aferrarnos a Dios. Perseverar en la fe significa confiar en Dios. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Significa seguir orando, seguir buscando a Dios. Aunque no siempre sintamos su presencia de manera clara. La fe no es cuestión de emociones, sino de fidelidad. El juicio final y nuestra responsabilidad. Jesús nos habla de un juicio donde cada uno será responsable de lo que ha hecho con el mensaje que recibió. No se trata de un juicio basado en castigos arbitrarios, sino en la verdad de nuestra vida. Lo que hayamos hecho con la oportunidad de conocer a Cristo tendrá consecuencias eternas. Dios es misericordioso, pero también nos da la libertad de elegir. Si rechazamos su amor y su verdad, nos estamos apartando voluntariamente de la salvación. Por eso, es tan importante vivir nuestra fe con seriedad y compromiso. No como algo secundario, sino como lo más esencial de nuestra vida. La invitación final a acoger a Cristo. Este pasaje del Evangelio nos deja una enseñanza clara. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero solo quienes lo aceptan con un corazón sincero pueden experimentar su salvación. No basta con conocerlo intelectualmente. Es necesario abrirle nuestro corazón y dejar que transforme nuestra vida. Hoy, Jesús sigue llamándonos. No importa cuántas veces hayamos fallado o cuán lejos hayamos estado de Él. Su misericordia siempre está dispuesta a acogernos. Lo único que nos pide es que confiemos en Él y que lo sigamos con un amor sincero. Que nuestra vida refleje la luz de Cristo y que, a través de nuestro testimonio, otros puedan también conocer su amor. La decisión de creer. Este pasaje del Evangelio nos confronta con una elección, creer en Jesús y aceptar su testimonio o rechazarlo. No hay términos medios. Los fariseos se aferraron a su visión cerrada y no pudieron ver la verdad. Nosotros estamos llamados a abrir nuestro corazón,
a escuchar la voz de Dios y a vivir según su voluntad. Jesús sigue dando testimonio de sí mismo a través de su iglesia, de su palabra, de su acción en el mundo. Depende de nosotros reconocerlo, seguirlo y vivir en la verdad que Él nos ofrece. Que nuestra fe no sea superficial, sino un encuentro real con Cristo, que transforma nuestra vida y nos lleva a la comunión con Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.